Lo más característico de lo humano, aquello que verdaderamente nos humaniza, aquello sin lo cual ninguno de nosotros seríamos quienes realmente somos, es lo siguiente: la vulnerabilidad, la capacidad de ser penetrados, de ser traspasados, de ser heridos por los otros. Esto es lo más humano de lo humano. Esto no significa, atención, que el resto de las criaturas carezcan de esta realidad. No, no lo carecen, ¿eh? Un gato, una mariposa, una planta, por supuesto que son también susceptibles de recibir heridas. Por supuesto que tienen también, volviendo a la letra de Leonard Cohen, un crack en cada una de sus esencias. Por supuesto que tienen un agujero también en cada una de las cosas que son, pero no lo tienen, digámoslo así, con la específica manera con la que nosotros los seres humanos la tenemos. Somos, entre todos los seres vivos, digámoslo así también, declaro, los más heridos, los que tenemos mayor capacidad de ser traspasados por la realidad. Pensemos en un momento en cómo es el nacimiento. En esto, por supuesto, que no somos los únicos. Compartimos una morfología biológica con otros muchos seres, con los mamíferos, con los cuales nos asemejamos. Pero, sin embargo, todavía el nacimiento humano tiene cuestiones muy especiales. Pensemos en lo siguiente: todos los que estamos aquí sentados, los que están pasando por el Paseo Zorrilla, los que están en Madrid, en Helsinki o en Singapur, todos los seres humanos que somos, han sido y serán, todos los seres humanos venimos al mundo traspasando un cuerpo, agujereando un cuerpo, provocando una hendidura en el cuerpo de una mujer, de nuestra madre. Hacemos, cuando nacemos, que la persona que nos ha cobijado, albergado y gestado se abra, es decir, se convierta en un crack, en una herida, para que nosotros podamos brotar de allí, para que salgamos de un cuerpo herido, de un cuerpo abierto. Esto, cuando hay un parto natural, pues se produce de una manera natural. Cuando hay que hacer una cirugía, bien sabéis, y seguramente que muchas de vosotras o algunas habéis pasado por esto, lo que es una cesárea, ¿verdad? Que es una herida que hay que provocar para que salga la vida. Es decir, este hecho es muy relevante. Es tan normal que caemos en la tentación quizás de no reparar en ello, pero tiene, a mi entender, una significación suprema. Nacer es nacer de una herida. Y ahí, en ese instante, en ese momento, en ese prodigio que es el nacimiento y que signa, marca, condiciona, permite, abre la vida de cada uno de nosotros a las cosas que después en la vida iremos realizando, a los diferentes caminos por donde iremos transitando, eso que llamamos vida es el resultado natural de una herida. Sin esa herida no estaríamos nosotros. Si no hubiéramos abierto de par en par el cuerpo de otro ser humano, de nuestra madre, no estaríamos aquí, alentando, respirando. Esto tiene, si nos paramos a pensar en ello, una significación esencial, esencial. Y esta estructura, si queréis, del acontecimiento del nacimiento, que es el hecho fundamental de la vida, no reparamos en ello. Pero si nos preguntaran alguna vez qué es lo más importante que usted ha hecho en la vida, si nos parásemos a pensar con un poco de tiento en qué respuesta ofrecer, no nos equivocaríamos en nada si dijésemos: lo más importante que yo he hecho es haber nacido. Haber nacido. Entre otras cosas, porque es el hecho esencial, es la acción que posibilita el resto de acciones y es también, y esto es una maravilla, es la acción más pura, aquella que no depende de mí, aquella en la cual yo no he hecho nada, sino que me he dejado hacer
y sin embargo es una acción que condiciona y que posibilita mi vida. Lo esencial es haber nacido. Bien, decía, si tomamos esta estructura del nacimiento y nos convencemos de que todos nacemos de una herida, y tenemos esto claro, y después intentamos aplicar este mismo esquema, esta misma estructura a las cosas que nos van sucediendo en la vida, a las cosas realmente significativas, importantes, que nos van sucediendo en la vida, resulta que el esquema se repite por doquier. Resulta que cada vez que algo importante nos sucede algo así, como que se estuviese reviviendo nuestro nacimiento. Y os pongo algunos ejemplos. Fijaos el hecho esencial en la primera infancia, que consiste en lo siguiente. Dos cosas. La adquisición del lenguaje, aprender una lengua o dos o tres, las que sean, pero una lengua, ser capaz, como he dicho antes, de tener palabras con las cuales nombrar la realidad, esa es una. Y la segunda es aprender a movernos, aprender a caminar. Y todavía más, alargándolo, aprender a manejar con soltura nuestras manos, darle forma a nuestro cuerpo y saber orientar nuestro cuerpo para solucionar con nuestro cuerpo las cosas que la realidad nos ofrece. Andar es el hecho esencial, claro, erguirnos, ponernos de pie. Eso nos humaniza, ¿verdad? Si no seríamos gatos o perritos toda la vida, ¿no? Nos ponemos de pie. Eso es humanizador. Después, con nuestras manos, poder agarrar las cosas. Un tenedor, un cuchillo, un bolígrafo, escribir. Bueno, esa serie de cosas que vamos adquiriendo de una manera que ya no recordamos, han pasado años, pero sí podemos volver a pensar en ellas cuando las vemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en un niño pequeño. Ver cómo sucede eso. Bueno, daos cuenta de lo siguiente. Eso, que es una profunda alegría, que es algo así como asomarnos poco a poco al balcón de los prodigios del mundo y desde ahí ser capaz de ver en esa atalaya maravillosa que es el lenguaje y que es el movimiento, ver la realidad, eso también provoca un profundo dolor, un profundo dolor. Tener palabras, aprender a juntar letras, es doloroso, es una herida. No lo hacemos de una manera instantánea. Nos hiere la inteligencia el hecho de tener que meter dentro de nosotros o sacar dentro de nosotros las dos cosas, adquirir palabras, adquirir lenguaje y después soltarlas así, en esta cosa tan simple, aparentemente simple, como estoy haciendo yo ahora cuando hablo, cuando percuto sonidos y los convierto en conceptos. Esto aparentemente tan sencillo es también lo mismo que nacer. Significa entrar y salir, entrar y salir. Es nacer también, es provocar continuamente una herida, aprender a ser humanos. Todavía más importante, si esto es importante, todavía es mucho más importante lo que viene a continuación. El otro, la otra persona, el otro. Aprender a decir tú, darnos cuenta de que el rostro de la persona que tengo delante difiere del mío, que su voz no es igual a la mía, que su cuerpo es distinto al mío. Y cuando vamos avanzando, darnos cuenta de que aquello que yo tengo, que es una conciencia, una interioridad, lo tiene también el otro de una manera totalmente distinta a como la tengo yo. Es lo mismo, pero es distinto, porque lo que él siente, lo siente él y no lo siento yo. Lo que él vive, lo vive él y no lo vivo yo. Este es el descubrimiento esencial de la vida, Junto al descubrimiento del yo está el descubrimiento del tú. De tal manera que no se produce lo primero de una forma completa hasta que no se produce también lo segundo. Yo no sé que yo soy yo hasta que no sé que tú eres tú. Hasta que no aprendo a reconocer tu libertad, tu intimidad, tu dignidad, tus derechos, tu espacio, tu soledad. Todas esas cosas que van aparejadas a la identidad personal. Algo tan simple como pronunciar el pronombre personal de segunda persona, tú, algo tan simple como eso, es algo dolorosísimo, dolorosísimo. En la infancia esto nos destroza la vida, se nos ha olvidado, pero duele muchísimo. Darnos cuenta, por ejemplo, de que yo tengo un hermano al cual mis padres también quieren y al cual llaman con su nombre y no con el mío, y al cual acarician y no me acarician a mí cuando le acarician a él, y al cual aman y cuando le aman a él
le aman con un amor único y distinto a aquel con el cual me aman a mí. Esto se formula en psicología con aquella teoría del príncipe destronado, ¿verdad? Bueno, muchas cosas que están ahí y que todos podemos conocer. Y esto, ojo, si somos un poco sinceros, nos damos cuenta de que no sucede solamente en la infancia, en los primeros años de vida, sino que es algo que se va continuamente repitiendo a lo largo de nuestra vida. Nunca, 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 nunca del todo pronunciamos bien la palabra tú. Estamos siempre aprendiéndola a pronunciar. El otro nos hiere. Pronunciar tú nos hiere. Y fijaos, dos realizaciones concretas del tú. Algo que de niños ya nos pasa y que después nos pasa todavía más según nos vamos haciendo mayores, según adquirimos adultez, vida y experiencia. En primer lugar, el tú al cual amamos. Amor, la irrupción del amor en nuestra vida. El amor de verdad, que no está completo hasta que no nos damos cuenta, y esta es una herida esencial, hasta que no nos damos cuenta de que el tú al cual amamos, en primer lugar, no nos pertenece. Es distinto una persona que un juguete. ¿Es distinto? No nos pertenece. Y en segundo lugar, el tú al cual amo es un tú caduco, mortal. Va a morir. Va a morir. Mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi madre, mi amigo. Cuando me doy cuenta de que ese ser al cual amo y del cual me siento amado es un ser que no está ahí eternamente, del cual no podré disponer eternamente, cuando aparece la palabra muerte, que va estrechamente ligada a la otra palabra, la que acabo de pronunciar, la palabra amor. Cuando tenemos esas dos palabras ya en el corazón y en el cerebro, cuando sabemos que existe el amor y que la otra cara del amor es la muerte, y que sin muerte no hay amor, y que sin amor la muerte es terrible, hasta que no nos damos cuenta de estas dos cosas, digamos, no tenemos en nuestras manos la moneda con la cual podemos empezar a pagar el precio de estar vivos. Esto es esencial. Descubrir que existe el amor, descubrir que existe la muerte, e ir descubriendo que el amor verdadero, es una profunda e incurable herida. Profunda e incurable herida. Y que la muerte es una herida que nos aleja de cualquier intento de poder curarla nosotros con nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros podemos curar la herida esencial de la muerte. Fijaos lo que hemos dicho hasta ahora. Recapitulemos muy brevemente para dar un paso más en una dirección más importante. Hemos dicho, lo más importante que hemos hecho todos es haber nacido. Haber nacido significa haber generado una herida. Y esa herida, el cauce, el canal del parto, nuestra madre se ha convertido en el lugar, en la ocasión de posibilidad para que yo sea yo, para que yo tenga contacto con el aire y con la vida. Y eso a todos nosotros nos ha sucedido. Nacemos de una herida. Y después hemos dicho, ese acontecimiento esencial se va repitiendo después en acontecimientos importantes y fundamentales. Aprender a decir las cosas, aprender a movernos, a orientarnos en el espacio y el tiempo. Aprender a pronunciar la palabra tú y aprender a reconocer que en la palabra tú existe la distinción, la desemejanza, la libertad, la separación, y que eso es el amor y es también la muerte. Bien, esto hemos dicho hasta ahora. Y digamos que con esto hemos dicho todo y no hemos dicho nada. Pero hemos hecho brevemente creo que bastante completo bosquejo de en qué consiste la naturaleza humana. Vivir es estar heridos. Vamos a dar un salto. Vamos a ir de la antropología a la teología. Y después vamos a intentar conectar
uno y otro espacio, uno y otro ambiente. Vamos a pensar, lo anuncié hace una semana y hoy quiero incidir explícitamente sobre ello. Vamos a pensar en Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret. Y vamos a pensar en Jesús de Nazaret resucitado. Estamos en Pascua, queda cada vez menos del tiempo de Pascua. Vamos caminando hacia Pentecostés, pero estamos en Pascua todavía y no hay en todo el tiempo litúrgico evangelios tan precisos y preciosos como los evangelios que escuchamos en estos domingos de Pascua. Son cada uno de ellos una especie de cofre, un joyel que si los abrimos bien nos damos cuenta, metiendo la mano en ellos, de que no tienen fondo, de que más hurgamos, más tesoros sacamos, más introducimos nuestra mano, más profundamente escondidos están los tesoros. Así son los evangelios siempre, y estos de Pascua de una manera especial. En estos evangelios de Pascua, en este cofre que es la Pascua, encontramos nada más anunciársenos el anuncio de la resurrección de Jesús. Acordaos, la semana pasada decíamos que hay un sentimiento que en griego se llama la agalíasis, una palabra muy bonita en griego, la agalíasis, que es el estar tan contentos que no podemos estar quietos y tenemos que saltar, que brincar, como los animalillos del bosque, como los niños en la guardería, que no pueden reprimir el entusiasmo de su cuerpo cuando ven a su madre ir a buscarles y saltan contentos porque saben que regresan con su amor. Bueno, pues algo así sucede a los discípulos en la Pascua cuando se encuentran con Jesús. Sienten esa alegría del animalito, del niño pequeño, y saltan, bailan, cantan. Esa es la Pascua, la agalíasis, una alegría animal casi, animal, instintiva. Bien, junto a eso hay una cosa que es la que quiero decir ahora, que es la siguiente y que ya anuncié la semana pasada. Jesús resucita, es Él, es su cuerpo, es Él, no es otro, es Él. Resucita con las heridas de la cruz impresas en su cuerpo. Y no solamente impresas, sino abiertas. La llaga del costado de Jesús, ese lugar herido de su cuerpo, provocado por el acero de la lanza romana que le introdujeron en la cruz, ese lugar en el cual Tomás después introduce su mano, palpa el interior de Jesús y reconoce de una manera invencible en ese momento que sí, que Jesús es Jesús, que el resucitado es el resucitado, que aquí no hay engaño, trampa ni cartón. Eso que sucede en ese momento, ese lugar abierto del cuerpo de Jesús, eso es, creedme, lo más importante de la resurrección. Lo más importante de la resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado con la herida abierta, algo profundo y fundamental faltaría al hecho mismo de la resurrección. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que detenernos un poco e intentar experimentar la extrañeza que los discípulos y amigos de Jesús experimentaron cuando se encontraron con el resucitado. Ojo, el resucitado, al cual ellos vieron morir, al cual ellos sepultaron, cuyo cuerpo frío tocaron. La muerte de Jesús es verdad, no es una apariencia de muerte. A veces no sé si comprendemos bien esto del todo, ¿no? A veces pensamos que como es Jesús, bueno, murió, pero resucita enseguida y quitamos fuerza al hecho real de la muerte. La muerte de Jesús es tan real como mi muerte y como la muerte de cualquiera de nosotros. Tan real. Lo que biológicamente sucede a mi cuerpo cuando mi cuerpo morirá, le sucedió al cuerpo de Jesús cuando Jesús murió. Lo mismo, una muerte real, absolutamente real. Bueno, pues pensad en el estupor, en el asombro, en la agalíasis, sí, en esa alegría infantil por un lado, pero por otro lado, en la incredulidad profunda que tuvieron que sentir aquellos que se encuentran con Jesús resucitado, pero al mismo tiempo Jesús herido, una herida abierta. Ellos se tuvieron que preguntar, y por lo menos yo me lo pregunto,
cuando me paro a reflexionar, a rezar un poco a propósito de esto, ¿no? ¿Por qué la resurrección, que es capaz de derrotar a la muerte, que es el enemigo supremo, ¿no? ¿Por qué, si derrota a la muerte, deja abierta la herida? Yo creo que cualquiera de nosotros, si se nos hubiera dicho, escriba usted un guión para hacer una película acerca de la resurrección, pues todos hubiésemos intentado coser todo lo que en el cuerpo de Jesús estaba sin coser. Hubiéramos presentado un cuerpo perfecto, resucitado, perfecto, sin ningún signo de sufrimiento, sin nada que recordara visiblemente aquello que precisamente la resurrección ha vencido, que es el hecho de la muerte. Si resucita, ¿por qué resucita herido? ¿Por qué su costado está abierto? Esta pregunta es esencial. De hecho, es una de esas preguntas que creo que solo admiten una verdadera respuesta. Y es la que cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos tejiendo, vamos configurando, vamos dándonos, no de una manera intelectual, no solamente nutriendo nuestra respuesta de los libros que leemos, de las cosas que aprendemos, de aquello que sabemos, sino sobre todo de aquello que vivimos, de aquello que experimentamos. Dicho de una manera más clara, dicho de otra manera, solo empezamos a comprender por qué el resucitado resucita con la herida cuando vamos comprendiendo de una manera profunda en qué consiste el hecho fundamental de nuestra propia vida herida. Cuando reconocemos significado al sufrimiento. Cuando reconocemos sentido al dolor. Estos días, he estado en Madrid estos días dando clase, he venido ahora mismo, he llegado hace media hora. Bien. Estos días he leído por las noches, robando horas al sueño, he leído un librito que no he podido dejar de leer en cuanto lo cogí el otro día porque me interesa mucho. Es un librito de un autor, un filósofo, teólogo también, coreano, que tiene un nombre difícil para nosotros, pero muy fácil para él, claro, porque es en coreano, ¿no? Se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Para nosotros difícil, no es Manolo Pérez, ¿verdad? Es Byung-Chul Han. Bueno, este señor, que es un gran pensador, un filósofo, un teólogo, un amante de la literatura, que es coreano, pero que escribe en alemán y que vive en Alemania desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace también muchos años está haciendo la que yo considero una magnífica crítica a nuestra forma de vivir, a la cultura occidental principalmente, ¿no? Y saca en pequeños pero profundísimos tratados, en pequeñitos libros, va caracterizando un poco, radiografiando cómo es nuestra sociedad. Y fijaos, basta deciros los títulos de sus libros para que os hagáis una idea de por dónde va. Y luego me detengo en el último libro que ha escrito y que he leído yo en estas 2 noches últimas, ¿no? Sus libros se titulan así: La sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, la muerte del amor, la geopolítica del poder. Es decir, él coge algunos aspectos de nuestra vida y va como una especie de cirujano de alta precisión, esos cirujanos que operan las venitas del cerebro y que tienen que tener un cuidado extremo para tocar solamente el punto donde hay que tocar, ¿no? Va diseccionando perfectamente, sutilmente, cómo es el modo odierno de vivir, cómo son hoy en día nuestras sociedades, y va poniendo delante de nosotros un retrato, una descripción que por lo menos a mí, aunque uno no coincida en el 100%, es imposible desde luego, pero por lo menos para mí resulta muy creíble y me ayuda mucho a comprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la sociedad del cansancio. Allí dice lo siguiente: vivimos en una sociedad en la cual hemos pasado de la revolución industrial, en la cual eran los patronos los que explotaban a los trabajadores, a ser nosotros los que nos explotamos a nosotros mismos.
porque tenemos que ser siempre perfectos, tenemos que estar siempre alegres, tenemos que ser siempre felices, siempre pasárnoslo bien, siempre optimistas, siempre contentos, siempre hemos generado tal cantidad de prisiones a raíz de las supuestas libertades que hemos propagado, que nos convertimos en prisioneros de nuestra fingida y en el fondo dañina felicidad. Y vivimos cansados, y la sociedad vive tomando ansiolíticos, yendo a coaches, a psiquiatras, así vivimos, ¿no? De una manera cansada. La sociedad de la transparencia. Vivimos sin intimidad, somos transparentes. Yo soy mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, mis likes, mis followers. Eso soy yo. De tal manera que yo ya no soy nada. Soy alguien, un vitral, por el cual entra la luz y me refleja y me penetra sin decir quién soy yo. Bueno, el último libro se titula La sociedad paliativa. Y es un breve pero muy enjundioso y muy profundo análisis que este señor, Byung-Chul Han, hace a cómo nuestra sociedad ha quitado significado al dolor, de cómo huimos social y culturalmente del dolor, de cómo nos hemos convencido de que el dolor es siempre y a toda costa un enemigo al que hay que desterrar, una lucha que tenemos que emprender y que cualquier cosa vale con tal de no tener dolor, con tal de no sufrir. Por supuesto que toda la droga que esté a nuestro alcance, me refiero a la droga legal, no a la marihuana, no, a la droga legal, a toda la farmacopea que esté a nuestro alcance, todas las pastillas que hagan falta con tal de no sufrir. Pero también, por supuesto, toda la televisión o las series de Netflix que hagan falta con tal de provocarme también una especie de asepsia o de anestesia cerebral y no sufrir. Algo que me saque de mí. Y claro, sacándome de mí, me saca de mi dolor también. Sí, me saca de mi dolor también, por supuesto. Hemos desarrollado una algofobia, un miedo al dolor. Huimos del dolor. Claro, esto tiene consecuencias profundas que este señor enuncia de una manera muy certera, ¿no? El hecho de eliminar el dolor, de despojar al dolor de un lugar en nuestra vida, ¿no? Cuando biológicamente, pues no existe vida sin dolor. No existe organismo organismo semejante al nuestro que carezca de dolor, porque somos sensibles, porque la porosidad de nuestra piel, en fin, porque lo que quema nos duele, porque el frío también. Hay algo casi de nuestra propia morfología que nos hace invenciblemente seres que experimentamos dolor. Bueno, él dice, hoy en día esto tiene una consecuencia terrible, que es la siguiente. Y es que el valor supremo de la vida ya no es la vida, sino la supervivencia. Es distinto, ¿eh? Y explico un poco lo que él dice. La vida es una cosa, pero mantener la vida a toda costa es una cosa distinta, ¿eh? Estar obsesionados con sobrevivir, con vivir un poco más, ha provocado lo siguiente. Esto no lo dice él, lo digo yo, pero también creo que es así. Hemos hecho que la vida sea cada vez más extensa en el horizonte, pero cada vez un poco menos profunda en la radicalidad. La obsesión de vivir muchos años, y la obsesión también de vivir muy bien, no teniendo dolor, pero también no careciendo de nada, sin que nada nos estorbe, sin que nada nos moleste, sin que ningún imprevisto nos agite, sin que nada venga a zarandearme y a decirme, ahora tienes que ir por ahí aunque tú quieras venir por allá. Ese hecho ha provocado que sí, que cada vez, y fijaos, estamos en la pandemia y es otra cosa, ¿no? Pero hemos generado un mundo en el cual los viajes físicos se han acortado un montón, los aviones son ultrasónicos. El otro día andaba un cacharro volando por Marte, el teléfono móvil clic y estoy en Australia. Todo eso es verdad. El movimiento digital y el movimiento real, el movimiento intra y extraplanetario, todo eso es real, el horizonte. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si a ese movimiento extensísimo en lo horizontal va parejo o, por el contrario,
se ha producido un efecto contrario, un movimiento profundo en lo radical. La pregunta es la siguiente: ¿por vivir más tiempo vivimos más conscientes de qué es la vida? La respuesta creo que no es clara. Yo tampoco me atrevería a dar una respuesta universal para todos los casos, pero creo que es importante por lo menos considerar esta pregunta, detenernos en esta pregunta. Claro, conectamos esto de nuevo con Jesús de Nazaret, al cual hemos dejado un momento ahí con su herida abierta para volver otra vez a él e intentar encontrar el significado de esa herida. Esto tiene una consecuencia importantísima, y es la siguiente: Jesús de Nazaret se preocupó por sobrevivir. Pues no, no. La respuesta nítida es no. Y tenemos que decirla con un poco de matiz, de cuidado, Jesús de Nazaret no se suicidó. Obviamente no se suicidó, eso está claro. Jesús de Nazaret tampoco se entregó de una manera irreflexiva y alegre a la muerte y dijo: aquí estoy, matadme. No, tampoco hizo eso. Jesús de Nazaret amó la vida, amó los años de su vida y seguro que hubiera querido vivir más, que tenía el impulso, el instinto, el deseo, el amor a la vida. Y como la vida era buena, quería que la vida diera de sí todo lo que la vida podría dar de sí. Eso es claro, eso es claro. Y ese horizonte no tenemos que pervertirlo con un razonamiento ofuscado. Es así, es cierto. Y sin embargo, demos un paso más. Jesús de Nazaret, que no se suicidó, que no se entregó a la muerte de una manera inconsciente, Jesús de Nazaret murió joven, no vivió una vida larga, no murió de anciano, no murió de muerte natural, no murió de cáncer. Jesús murió crucificado, le infligieron la muerte, le condenaron la muerte, le mataron. Y esa muerte que Jesús experimentó tiene, y esto es lo esencial, esto es lo esencial, tiene profundamente que ver con el estilo de vida que Jesús decidió adoptar. Jesús no hubiese acabado en la cruz, ahí puesto en la cruz, si Jesús no hubiese vivido como decidió vivir. ¿Y cómo decidió vivir Jesús? Bien, Jesús de Nazaret vivió hiriéndose, permitiendo que la realidad le provocase heridas. ¿Y de qué realidad hablo? Por no caer en abstracciones, voy a ser muy concreto, muy concreto. Cosas que ya sabemos, pero que hoy, en esta noche, conviene recordar. Jesús de Nazaret eligió y aceptó la compañía de los pobres, Y los pobres hieren, por una razón muy sencilla, porque su vida está muy herida, muy agujereada. Acercarte de verdad al herido, acercarte de verdad, hace algo así como que su herida por ósmosis se convierta en la tuya, que su herida te duela, que tú experimentes lo que él experimenta y que lo hagas de una manera profunda, verdadera, no mediante el ejercicio de dejar una moneda de 1 euro en la mano de alguien que lo pide a la puerta de una iglesia. Ese ejercicio que yo hago y que después, cuando lo hago, me doy cuenta de que no sé muy bien lo que he hecho. Cuando dejo una moneda en la mano de alguien sin mirar a los ojos de ese alguien, no sé qué significa eso, pero creo que no va con esto que Jesús ha hecho, creo que son cosas distintas. El ejercicio de acercarnos de verdad al herido nos duele, y a Jesús de Nazaret le hirió profundamente. Jesús de Nazaret se dejó herir también por las vidas de todas las personas que social, cultural, religiosamente estorbaban, por los que vivían al margen. Y esos tienen nombre en el Evangelio, tienen nombre y apellidos. Son los extranjeros, los inmigrantes, la cananea, que era una inmigrante. Pensad que si Jesús de Nazaret hubiese vivido, en vez de en Palestina en el siglo I, hubiese vivido en Valladolid en el siglo XXI, no se hubiera sentado con la cananea, se hubiera sentado, qué sé yo, con la nigeriana o con la de Burkina Faso, porque es lo equivalente a lo que, y encima iría vestida con un burka, musulmana, porque la cananea no era judía,
El problema grande de Jesús cuando se encuentra con la cananea no es solamente el hecho de que un judío se encuentra con una no judía, en lo que tiene que ver con la nacionalidad, sino que se encuentran dos de religiones distintas. Y eso hace 2000 años se ve que provocaba un conflicto semejante al que sigue provocando hoy en día. Las nacionalidades hoy en día son conflictivas, hace 2000 años también, y las religiones hoy en día son conflictivas y hace 2000 años también lo eran. Bien, Jesús de Nazaret se sienta ahí, con la cananea, se deja herir por el dolor de la cananea. Jesús de Nazaret se deja herir por la Magdalena, por María, por la que fue su gran amiga, la que caminó junto a Jesús hasta la cruz, de la cual, dice el evangelista, que sacó 7 demonios, que es una manera bíblica, una forma del lenguaje de decirnos, no que María tuviera dentro de sí 7 pequeños seres, no. 7 demonios significa que todo lo malo que le podía pasar a una mujer en su corazón le pasaba a esta mujer. 7 demonios, es decir, le quitó el sufrimiento más extremo, la vergüenza más absoluta, la indignidad total. 7, el número 7 en la Biblia, la totalidad, la completitud. Es mucho más fuerte esto que pensar en 7 pequeñas criaturitas que tiene ahí dentro y que Jesús saca como si fueran tumores. Es otra cosa más profunda, ¿eh? Es todo el mal que puede caber en una persona, Jesús lo saca de esta mujer. Y claro, estos ejercicios de Jesús, cuando se encuentra con el dolor, creedme que Jesús no lo hace poniéndose un EPI, poniéndose mascarillas ni profilaxis en las manos, ni lavándose las manos con gel hidroalcohólico, lo cual nosotros hacemos y está bien, vale, bien, pero lo de Jesús es otra cosa distinta. Jesús lo hace carne con carne, piel con piel, vida con vida, herida con herida. Eso, junto a otras muchas cosas, Mateo, el publicano, al cual eligió para ser su discípulo, aquellos otros de Galilea que estaban allí perdidos y a los cuales nombró sus amigos, sus sucesores, todos los compañeros, los amigos, las amigas, los discípulos de Jesús, todos con los que Jesús se encuentra en las calles de Jerusalén, en las sendas de Galilea, en los parajes del desierto de Judá, en Jericó, en Betania, en Betsaida, todos a los que Jesús pone nombre mirándole a los ojos y se encuentran, son los que explican por qué Jesús acaba en la cruz. ¿Por qué Jesús acaba en la cruz? Porque Jesús da significado a sus vidas. Porque Jesús comprende el alcance de su herida. Porque Jesús acepta que más importante que conservar la propia vida es otorgar sentido a las heridas de estos. Otorgar sentido a las heridas de estos. Hacer que el dolor de los otros no sea una voz que está allí sin ningún eco y sin ningún receptor, sino que se encarne en un cuerpo, en una vida. Hay una frase muy bonita de la carta de Pedro que nos dice, cuando nos habla de la resurrección de Jesús, dice una frase preciosa que suena así. Dice, sus heridas nos curaron. Sus heridas nos curaron. Es cierto. Esto es el significado de la muerte de Jesús. Esto es la redención, Eso es lo que significa que Cristo nos redime. Es la explicación de cómo nos redime Cristo. Es muy importante darnos cuenta de esto, Jesús no nos cura en un quirófano con profilaxis y con anestesia, y así tiene que ser en la cirugía, ¿no? Si yo tengo un cáncer, si tengo un tumor, qué sé yo, en el colon, y un cirujano me interviene de este tumor, el cirujano me saca el tumor, pero no se lo mete él en el cuerpo. Sería absurdo, cosa tan loca, ¿no? Que me quite el tumor y se lo ponga a él. Ningún cirujano de este mundo hace eso, ¿no? Me saca el tumor y el tumor fuera y me cura, ¿vale? Pero la curación de Jesús, la Pascua, la resurrección y el carácter salvífico de su muerte, el sentido hondo de su herida, es distinto, Jesús asume nuestras heridas, nuestros dolores, permitidme la imagen, nuestros cánceres de colon, metiéndoselos en su propio colon, haciendo que nuestras heridas sean las suyas, que nuestro sufrimiento, nuestra soledad, nuestra falta de sentido se introduzcan en él, otorgando un sentido profundo a esto, un sentido muy hondo, una dirección, una encarnación, una vida.
Jesús, a diferencia de otros muchos hace 2000 años y hoy en día, Jesús no hace un discurso. Jesús vive y convierte su vida en palabra. Dice también el Evangelio que Jesús es Mesías poderoso en palabras y en obras, y que su vida es su mejor discurso, su vida es su mejor palabra. Así llega Jesús a la cruz. Por eso le crucifican, Hay un autor, un teólogo, que dice que a Jesús le matan por su manera de comer, por su manera de comer. Y nos preguntamos, ¿qué es esto? Que a Jesús le matan por su manera de comer. ¿Por qué? Porque no sabía manejar los cubiertos. No, no es eso. A Jesús le matan porque come con todo el mundo, porque se sienta en las mesas de todos, de judíos, de no judíos, de creyentes, de no creyentes, de buenos, de muy buenos, de malos, de muy malos. No hace distingos, a todos mira, a todos sana, a todos descubre y ofrece un camino para sanar la herida. Eso provoca tal escándalo, rompe la estructura social, religiosa del tiempo de tal manera que Jesús es inasumible para las autoridades religiosas y políticas del tiempo y del lugar, y acaba en la cruz. Bien, ahí tenemos a Jesús en la cruz. Y volvemos otra vez a ese mismo lugar, al punto de nuestra pregunta. ¿Por qué el crucificado resucita con la herida? ¿Por qué quiere Dios? Porque digámoslo claro, aquí hay un mensaje de Dios. Jesús es la palabra encarnada de Dios, y su cuerpo resucitado y herido es también palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios cuando nos está diciendo: mirad al crucificado, mirad que ese lugar del cual brota sangre fresca nunca se seca, nunca se sutura, nunca se cierra, que la resurrección acaece con la herida abierta? Bien, pues el sentido de todo esto creo que es el siguiente. Nos equivocamos de punto a punto, nos equivocamos del todo si hacemos de nuestra existencia un ejercicio de búsqueda de nuestra propia felicidad. Lo digo otra vez, porque lo que digo es lo contrario a lo que se oye en la tele, de lo que se lee en los periódicos, de lo que está en los manuales de autoayuda que se pueden comprar en la casa del libro o en cualquier lado, ¿no? Vivir no tiene el objetivo de ser felices. No tiene ese objetivo. Vivir cristianamente. Vivir cristianamente tiene el único objetivo de alcanzar la bondad. La bondad plena, la bondad absoluta. Pero esto tiene también algo importante que tiene que ser dicho para ser no solamente matizado, sino desarrollado bien. Lo repito, no hemos nacido para ser felices. Hemos nacido para ser buenos. Pero resulta que para ser buenos tengo que olvidarme un poco de querer ser bueno y tengo que ocuparme de otras cosas. ¿Y de qué tengo que ocuparme? Tengo que ocuparme del otro. Tengo que poner mis ojos en el otro, de tal manera que yo no convierta al otro en aquello que yo hago al otro en la ocasión que yo tengo para ser bueno, porque si hago eso ya no soy bueno, Esto es un poco raro, pero se puede comprender si incidimos un poco en ello. Lo digo de una manera muy simple, ¿no? Si a mí me dicen: Víctor, para ser bueno tienes que cuidar a esta persona y cuando lo hagas 3 meses ya serás bueno. Si yo me lanzo al cuidado de esta persona durante 3 meses y lo hago de una manera exquisita, preciosa, atenta, delicada, pero lo hago con el claro objetivo de que haciéndolo me estoy convirtiendo en alguien bueno, pues resulta que la he fastidiado. Resulta que he pervertido el sentido del acto y ya no estoy siendo bueno, sino que estoy siendo alguien que tiene un objetivo y que busca cómo lograrlo. He pervertido la bondad, la he pervertido. ¿Qué significa esto? Es muy extraña la bondad, Pensar en la bondad es algo maravilloso.
es algo fertilísimo, es algo delicado y muy hermoso, pero es también muy difícil pensar profundamente en la bondad, ¿eh? La bondad tiene que ser algo así, creo yo, como un acto reflejo, como respirar, como mantenerme erguido, como conducir 200 kilómetros sin darme cuenta de que estoy cambiando de marchas, pisando el embrague o el acelerador. Algo que hago de tal manera que no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Y sí, en algún momento me puedo parar y digo, otra vez he cogido aire, sí, otra vez la suelto, otra vez he metido quinta, otra vez estoy caminando por aquí. Pero cuando camino, no estoy continuamente pensando en que ahora doy una zancada y luego otra. Ahora muevo el torso y ahora no. Cuando respiro no pienso en el movimiento que mis pulmones ejecutan, en los gases que se intercambian con el oxígeno. No pienso nada de eso. Respiro, ya está. Digámoslo así, solo es bueno aquel que lo es sin darse cuenta de que lo está haciendo. Esto es muy importante, ¿eh? Solo es bueno aquel que lo es sin darse cuenta de que lo está haciendo. Por eso, la buena noticia es que la mayor parte de las veces somos buenos, ¿eh? No nos damos cuenta de ello, pero somos buenos. Tenemos buenos sentimientos, buscamos cosas buenas, nos preocupamos de los otros. La mala noticia, hay una buena y una mala aquí, ¿eh? La mala noticia es que cada vez que digo, ¡wow!, estoy siendo bueno, pues ya le he fastidiado. Ya no lo estoy siendo tanto. Tengo que volver otra vez a la casilla de salida para no creerme que me he convertido en alguien realmente bueno. Es una especie de protección ética que Dios nos ha dado también, ¿eh? Porque fijaos el peligro que se podría gestar si sucediese lo siguiente. Si yo me creyese de verdad que soy bueno, y que soy bueno significa que ya mañana me creo que soy mejor. Esto va asociado, ¿eh? Yo soy bueno, lo sé. Entonces miro al otro y digo, no es tan bueno, yo soy mejor. Entonces pasado mañana ya puedo decirle al otro yo, oye, si quieres ser bueno, mírame a mí, que yo te enseño. Pues entonces ya se ha corrompido absolutamente la bondad. Me he convertido en un dictador, en un manipulador, en un pervertidor de la bondad. De cabo a rabo, me he equivocado absolutamente también. Estos son los mecanismos, ¿verdad? En esta herida abierta de Jesús, en este elogio franciscano de la herida que aquí, en esta tarde de este precioso día de mayo, en este tiempo precioso de Pascua, en esta iglesia franciscana queremos hacer, tiene que ver profundamente con una invitación que consiste en lo siguiente: convencernos de que vivir equivale a estar en contacto con lo distinto, con el otro, con lo otro, con el otro, con Dios. Que lo distinto es la única posibilidad que yo tengo de alcanzar realmente aquello que yo puedo ser. Decía Sartre que el infierno son los otros, pero no es verdad, ¿eh? Los otros son las únicas maneras que tengo para salir del infierno. El infierno soy yo mismo. Si yo hago de mí el único espacio de mi vida, si mi ombligo se convierte en el GPS que orienta mis pasos, si solo o mayormente pienso en mí, aunque esté aquí, aunque viva en un palacio de oro puro en el Taj Mahal, aunque viva con todas las comodidades, estoy viviendo en el infierno, porque estoy encerrado en mí. Son los otros, es el otro, Dios, el que me saca del infierno, el que me lanza al encuentro con la vida. Y en ese encuentro inexorable, pero también providencialmente, se produce siempre una herida. Cada vez que me dejo mirar, cada vez que pronuncio mi nombre y se lo revelo a otro, Martin Buber, un filósofo alemán judío, decía que cada vez que digo a alguien mi nombre, le estoy entregando mi libertad. Claro, es cierto. Si yo digo a alguien que yo soy Víctor, le estoy dando la llave para que entre en mi alma, para que conozca mi corazón, para que me destruya. Si le doy la posibilidad de que me ame, si le entrego mi acto de amar, me estoy otorgando la capacidad no solamente de ser herido, de ser absolutamente destruido, pero sin eso no hay amor, ¿eh? Sin ese riesgo extremo, sin la madre
ese hijo no sea aquello que ella soñó que el hijo tenía que ser, sin el amante que se entrega a la amada, sin el amigo que se acerca al amigo, sin esos encuentros que vertebran la libertad humana y la convierten en acto de amor, sin ese riesgo extremo, no se produce la vida. Se produce la anestesia, se produce la felicidad fingida, se produce la supervivencia, pero no la vida. Solo hay vida de verdad cuando hay herida de verdad. Y entonces aquí, en este punto, sí, ahora, ya por fin, podemos comprender por qué el resucitado resucita con la herida. Porque si la resurrección es la plenificación de la vida, si la resurrección es la vida profunda y para siempre, si la resurrección es la vida pronunciándose por primera vez con aquello que de verdad significa, si eso es la resurrección, no podemos despojar a la resurrección, es decir, no podemos quitarle a la resurrección la herida, porque entonces la vida no sería vida, porque entonces habría un engaño. ¿Cómo vamos a estar desprovistos de aquello que más somos, que es la capacidad de ser heridos? ¿Qué significa esto? Pensaréis algunos, ¿que en el cielo vamos a continuar sufriendo? Pues la Biblia dice que no. La Biblia dice que no habrá llanto, ni luto, ni dolor. No habrá nada de eso. Pero de alguna manera, yo no sé cómo, porque yo no he estado allí y no he vuelto para contároslo, pero tengo intuiciones profundas de fe. Creo en esto, tengo olfato, algo huelo, algo siento, algo me lleva hacia allí, algo me imanta. Creo que al igual que Jesús resucitó con la herida del costado abierta, de alguna manera nosotros resucitaremos, cada uno de nosotros, con nuestra propia herida abierta. Una herida que ya no nos provocará dolor. No será dolor físico. No será tampoco dolor ni emocional, ni psíquico, ni moral. No habrá dolor, pero habrá herida. Habrá herida. Porque sin herida no somos nosotros. Porque si nacemos provocando una herida y Él resucita con la herida abierta, algo aquí hay que nos dice que esto tiene pleno sentido. Aquí, donde veneramos la cruz desnuda, aquí, donde Francisco de Asís, el poverello, el hermano Francisco, nos recuerda que vivimos no para llenarnos de cosas, sino para despojarnos de todo, aquí tenemos la oportunidad de salir de aquí con el convencimiento sanador de que nuestras heridas no son malas, de que nuestros dolores no son dolores sin sentido, de que nuestro sufrimiento no es un azote inmisericordia del caos o del azar, sino que pronuncia cosas, dice cosas, vertebra un mensaje. Esto es lo que la Pascua nos dice. Esto es lo que Jesús lleva escrito en su cuerpo. Y esto es lo que yo también, como hermano vuestro que soy, os invito a meditar, a conservar en vuestro corazón y a tratar, sobre todo, de vivir. Paz y bien a todos.